2 de mayo del 2024. La lectura que nos corresponde hoy es de Juan 20, del 11 al 18. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella le volvió y le exclamó: Rabí, que significa maestro en hebreo. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decirle a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles un mensaje. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el evangelio que hoy estamos tomando, que el día de hoy, ya lo vimos el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo habíamos leído y y bueno, lo están repitiendo por la cuestión de que estamos por terminar la Pascua. Eso es importante aclararlo. Y para que tengamos el mensaje del paso, sí, que en este momento pues se nos está proporcionando, porque acuérdense que Pascua significa paso. Entonces nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida una vez más. Se nos aclara eso, que lo tengamos muy presente. Nuestro Señor Jesucristo muere, pero vence a la muerte y el paso es a la vida. Es lo que mismo les pasó a los hebreos en la época que estaban con los esclavos en Egipto, y Dios los liberó por medio de Moisés, que lo mandó, y pasaron de la esclavitud a la libertad. Juan el Bautista decía: arrepiéntanse de sus pecados, incorpórense otra vez en la palabra de Dios, dejen su pasado, vivan algo nuevo, la vida nueva. Entonces era un paso, ¿sí? Estaba preparando el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo les enseña a los discípulos aproximadamente durante 3 años. Y les dice: ya ustedes pues están purificados, porque ya les he enseñado la palabra. O sea, estaban pasando de ser hombres comunes y corrientes a ser discípulos y después apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que pues todos ellos dejaron todas sus actividades normales, mundanas, terrenales y corporales, materiales, dejaron su vida para dedicarse a la doctrina de Cristo. Y bueno, ya sabemos que todos ellos murieron, unos asesinados, y otros, bueno, pues murieron ya de viejos, como Juan el apóstol. Ya después platicaremos de cómo murieron los discípulos, solamente se los estoy comentando con razón a la Pascua, que es el paso. Hoy es ya día miércoles, el próximo domingo es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Y bueno, vamos a repetir esta lectura para los que no la han escuchado. Bueno, pues hoy, en este momento, la pueden otra vez escuchar si no la escucharon. Y los que ya la escucharon, bueno, pues la vamos a repetir, ¿sí? Pero vamos a tocar algunos otros puntos importantes para que también los tengan ustedes presentes. Es Juan 20, del 11 al 18. Recordemos que la primera persona que llegó al sepulcro fue una mujer. En este caso fue María, la del lugar del pueblo de Magdala. Recuerden que pues todas las mujeres que vivían en ese lugar y se llamaban María, pues les decían María la de Magdala, ¿no? En este caso esta mujer. Esta mujer no era prostituta. Esta mujer la quieren siempre poner como que era la prostituta, y que fue la que le lavó los pies al Señor y se los lavó con sus lágrimas, se los sacó con su cabello, y que le derramó un perfume de alabastro en la cabeza. Y bueno, pues la quieren poner que es ella, no. Y también la mujer que la habían encontrado en adulterio, quieren asimilar que es María la de Magdala, y pues no. María la de Magdala nunca fue prostituta ni fue, ¿sí? Pero pues desafortunadamente la mala información, las costumbres y las tradiciones que traemos acarreando, pues nos hacen que nos equivoquemos de esa manera. Esta mujer, Jesucristo la había curado, dicen que de 7 pecados capitales, dicen que de 7 demonios.
¿verdad? Que la aterraban a esta mujer. Y al ser curada, esta mujer fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo y lo seguía. No era la única mujer, recuerden que había muchas mujeres que seguían a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Familiares y no familiares de nuestro Señor Jesucristo. Pues ahí estaba la otra María y Marta, hermanas, pero estas eran de Betania, también seguían a nuestro Señor Jesucristo, eran amistades de nuestro Señor Jesucristo, Marta y María. También lo seguía la madre de los hijos del señor Zebedeo, o sea, la esposa del señor Alfeo. También seguía a Jesucristo. Los hijos del señor Alfeo pues eran primos de nuestro Señor Jesucristo. O sea, había muchas mujeres, ¿no?, que seguían a nuestro Señor Jesucristo, eran sus discípulos. En este caso, bueno, María quiso irle a untar los ungüentos, ¿sí?, la unción al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ya que no lo pudo haber hecho el sábado, antes de las 6 de la tarde, ¿no? Sí, acuérdense que para los judíos primero es la noche y después el día. El día que fue crucificado, muerto nuestro Señor Jesucristo y puesto en el sepulcro fue el día viernes. Y antes de las 6 de la tarde, porque ya a las 6 de la tarde para nosotros es viernes, pero ya para los judíos empezaba el sábado, y el sábado no podían hacer ninguna actividad de esa índole. Tuvo que María esperarse hasta el día del domingo, el primer día de la semana, para ellos, pues para nosotros es el séptimo día, para ellos es el primer día de la semana, a las 6 de la mañana fue María, se paró temprano, fíjense, se paró temprano, llevó los ungüentos para aplicárselos al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ella no sabía que habían puesto una piedra, ¿no?, y que estaba amarrada la piedra, ¿no? Imagínense, hubiera llegado y, oiga, ¿quién me puede quitar la piedra? No. ¿Me pueden ayudar? Es que voy a untar. Pues no. Y menos si era una mujer la que estaba pidiendo, solicitando, ¿no? Acuérdense que las mujeres no tenían ni voz ni voto, ¿no? Eran restringidas totalmente. Y bueno, ella llega ahí y vemos aquí el suceso. Todo esto les menciono para que tengan ustedes en cuenta que María, la de Magdala, fue la primera persona, en este caso una mujer, que llegó al sepulcro y que supo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí Juan 20, del 11 al 18, dice que el día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús, ¿sí?, sin dejar de llorar. Se asomó al sepulcro, cuando llega ahí pues se pone a llorar, ¿no? Se asoma al sepulcro y vio a dos ángeles. Yo no sé cómo sabía que eran ángeles, ¿verdad? Pero bueno, ella dice, o así lo escribe Juan, que vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Fíjense, adentro. Dice ahí, uno en la cabecera y otro a los pies, ¿sí?, resguardando, protegiendo el lugar de esos ángeles. Pero no solamente eso, sino que aquí nos menciona uno de la cabeza y el otro a los pies. Los ángeles le preguntaron, o sea, le hablaron en su idioma, en arameo. ¿Sí? ¿Por qué estás llorando, mujer? Le preguntó, ¿por qué estás llorando? ¿Sí? Ella le contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Sí? La traducción aquí nos dice Señor. No dice mi amado, mi querido, mi novio, mi pareja, no, pues porque no lo era. Así de... ¿Por qué tenía que decir otra cosa? Pues yo no sé por qué también inventan eso de que María, la de Magdala, fuera la pareja de nuestro Señor Jesucristo. O sea, son inventos que hoy en día, en este año, sí todavía los tenemos de una manera muy nefasta. Bueno, que no tiene nada de malo, pero bueno, ¿para qué decir mentiras? Decir la verdad. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Si hubiera sido su mujer, pues lo reconoce, ¿no? Ustedes no reconocerían, las mujeres no reconocerían a su marido, pues solamente que trajeran una botarga, ¿verdad?, o un disfraz, ¿verdad? Pero a lo mejor en la manera de caminar o la manera de hablar, pues luego no se dan cuenta. Bueno, aquí dice que vio a Jesús, ¿verdad?, pero no sabía que era Jesús. Entonces Jesús le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? Ya le habían preguntado a los ángeles, ¿no? Y dice, pues es que se ha llevado el cuerpo de mi Señor, ¿no? Jesús mismo le pregunta, ¿no? ¿Por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, que era un trabajador de por ahí, ¿sí?, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. O sea, ¿cómo? ¿A poco de repente los cuerpos se desaparecían, se los llevaba la gente y los ponían en otro lado? ¿No? Y más si eran, pues, o sea, muertos. Pues,
medio raro, ¿no? Eso, esa forma, ¿no? Otra cosa pudo haber preguntado María, la de Magdala, ¿no? Pudo haber dicho, vengo a buscar al maestro y no está. ¿Sí? ¿Quién se lo habrá llevado? ¿A dónde lo habrán puesto? ¿Lo sepultaron en otro lado? ¿O lo enterraron? Acuérdense que enterrar es bajo tierra, sepultar es sobre la tierra. Jesús le dijo, María, entonces ya le habla con su nombre. Y pues María pues se sorprende, ¿no? Ella se volvió, lo miró fijamente y dice, Rabí, que en hebreo significa maestro. No le dijo otro apelativo, hermano, ¿se dan cuenta? O sea, aquí que quede muy claro, esta es una prueba fehaciente de que no eran pareja. Sí, no, porque pues, pudo haberle dicho de otra manera, ¿no? Nos pudieron haber traducido esto de otra manera y no es así, porque no fue así. Sí, eso que quede muy claro, ¿no? Sí, no, porque ya después ustedes podrán investigar de que María la de Magdala pues no era la prostituta, ¿no? La mujer esa que entró, dicen de mala vida, ¿no? Hoy les decimos sexo servidora, la que entró a la casa de Simón el fariseo, cuando Jesucristo lo invitó a comer ahí, muy claramente pues no nos menciona que era María la de Magdala. O cuando fue a la casa de Simón el leproso, que era su amigo Lázaro, ¿sí? Tampoco nos menciona que esa persona que le lloró a sus pies era María la de Magdala, tampoco nos dice eso. Eso lo pueden ustedes investigar en la literatura, ahí en los evangelios. Bueno, ahí se los dejo para que lo tengan ustedes presente, ¿no? Bueno, le dice, maestro, Jesús le dijo, déjame ya porque todavía no he subido al Padre. ¿Sí? Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre a mi Dios y su Dios. ¿Sí? Así les dice. Le aclara a María que le vaya a decir a los discípulos que Jesús va al lugar donde está nuestro Padre Dios, el Padre de todos nosotros, el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Dios de todos nosotros. Aquí tengo que hacer una pausa, o quizá importante para algunos de ustedes, porque nosotros nos ponemos a pensar si Jesucristo era Dios o no era Dios. Pues sí, era el Hijo de Dios. Antes de que llegara aquí era Dios y tomó la condición humana, Dios, ¿sí? Para venirnos a ayudar, a salvar, a indicarnos qué es lo que tenemos que hacer. Porque todo lo que habían hecho en el Antiguo Testamento, todo lo que decían los profetas, se había cumplido con él, con esta venida. Ya estaba pronosticada, ya estaba planeada. Y bien claro dijo, no vengo a quitar la ley de los profetas, sino a darle plenitud. Porque ustedes no la han entendido, no se han dado cuenta de lo que están haciendo. Es muy criticable lo que hoy en día muchos analistas dicen. ¿Por qué en el Antiguo Testamento tenemos a un Dios castigador? A un Dios muy violento, a un Dios contradictorio. Y dice uno, ¿cómo? Sí, decimos un Dios castigador porque castigaba a la gente, al pueblo, a las tribus. Sí, muy violento porque ayudaba a las guerras, a que ganaran los hebreos. Y contradictorio porque Dios les había dicho, no matarás. Y después les decía, vayan y maten. Por eso es muy criticado el Antiguo Testamento, todos esos pasajes bíblicos, que bueno, los hemos estado estudiando, los hemos estado leyendo, yo los tengo aquí explicados para que ustedes lo tengan, pero bueno, lo pueden ir buscando en este canal de YouTube. Pero lo importante es ver el Nuevo Testamento. Yo siempre les he dicho, hagan de cuenta, bloqueen el Antiguo Testamento, hagan de cuenta que no existe. Tenemos que primero aprender la doctrina de nuestro Señor Jesucristo para poder entender el Antiguo Testamento. ¿Sí? Porque nuestro Señor Jesucristo así vino a explicarnos y a decirnos cómo era el formato, ¿no? Y como les digo, antes de que llegara Jesucristo aquí a este mundo, pues era Dios. Cuando llega aquí es el Hijo de Dios, así lo dice nuestro Padre Dios. Cuando es bautizado nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán por su primo Juan, al mal llamado Bautista, se apareció una paloma encima de nuestro Señor Jesucristo, una paloma blanca, y se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado al que tengo mis complacencias, escúchenme. Cuando nuestro Señor Jesucristo se transfiguró su vestimenta en un resplandor blanco, y se apareció ahí Moisés y Elías al lado de él,
se escuchó una voz también que dijo, este es mi hijo amado al que tengo mis complacencias, escúchenle. O sea, muy claramente sabemos que es el Hijo de Dios. Y como yo les he dicho, no vayan a pensar ustedes que, ay, entonces nuestro Padre Dios tuvo una mujer y tuvo un hijo, nada más este. No, 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 es un formato para que tú entiendas el mensaje. ¿Por qué? Porque era importante saber que el primogénito era muy respetado, muy necesario en el pueblo judío. Todos los judíos, los hebreos, su primer hijo pues tenía que ser un varón y era el primogénito, ¿no? Y tenía un valor muy importante. Era el total heredero. Sí, así como los reyes hoy en día, ¿no? El primer hijo pues es el que lo va a seguir después de su reinado del reino, es el que le van a poner la corona, no al segundo hijo ni al tercero, sino al primero, ¿no? Y bueno, esto así nuestro Señor lo realizó para que nosotros lo entendiéramos y tuviéramos comprensión. Pero no es de que nuestro Señor se haya casado, tenga una mujer y nada más haya sido su hijo. Es un formato para que tú lo entiendas, para que tú le des la importancia necesaria, ¿sí? Y entonces, pues que le des la importancia de que sepas que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, antes de llegar aquí era Dios, llega aquí es el Hijo de Dios. Y cuando muere y resucita y se va al cielo, en la ascensión que la vamos a celebrar el próximo domingo, es Dios Hijo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Es Dios antes de llegar. Es el Hijo de Dios cuando estuvo aquí. Y es Dios Hijo cuando ya no está aquí. ¿Sí? Acuérdense que resucitó en cuerpo y alma, ¿eh? Comía. Está raro eso, ¿no? Es algo increíble. Milagroso, pues sí. Porque pues el aparato digestivo pues ya no funciona cuando te mueres. Y si resucitas y nuestro Señor Jesucristo resucitó en cuerpo y alma, pues tenía esa facultad. Por eso mucha gente dice, si eso pasó y resucitó en cuerpo y alma y podía comer, entonces no murió. Después de la crucifixión se salvó. Por eso dicen muchos eso. Bueno, ya les expliqué ese puntito que era importante, por eso me detuve un momento aquí. Termina la lectura diciendo que María Magdalena, María la de Magdala, se fue a ver a los discípulos, ahí lo vemos en la imagen, ¿sí? Para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. En esta lectura del Evangelio, pues no nos menciona exactamente dónde los iba a ver nuestro Señor Jesucristo, pero en la lectura de Mateo nos menciona que les dice que vayan a Galilea, que ahí los va a encontrar. Galilea estaba al norte del pueblo de Jerusalén. Jerusalén estaba en la parte central, ¿no? Y en la parte sur, pues estaba Judea. Y donde nuestro Señor fue crucificado, pues fue en Jerusalén. Se tenían que transportar de ahí hasta Galilea, hasta donde vivía y trabajaba Simón, Pedro y su hermano Andrés de pescadores, y Santiago el mayor y Juan, Juan del Evangelio, que eran arregladores de redes. Y por ahí cerca estaba un pueblo que se llama Betsaida, donde vivía Felipe y Natanael, al que le llamamos Bartolomé. Esos 6 discípulos vivían por allá. ¿Sí? Se tenían que ir desde Jerusalén, pues ahí habían llegado, y tenían que ir hasta allá. ¿Sí? Son varios kilómetros, ¿eh? Y no crean que se fueron en taxi, ¿verdad? Ni tampoco agarraron sus caballos y ahora a todo galope, ¿verdad? No nos dice cómo se fueron, pero se fueron. ¿Sí? El día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y allá llegaron. Es algo importante que también lo tengan ustedes. Y bueno, vemos entonces en este evangelio que ya lo habíamos escuchado un domingo pasado, cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo, en donde la importancia aquí es darse cuenta que nuestro Señor Jesucristo se manifiesta. Y la primera persona que se manifestó fue una mujer. Según nuestro simbolismo que tenemos de nuestra creación, la primera mujer que cometió pecado fue Eva, así dice el libro del Génesis, ¿no? Pero recuerden que el libro del Génesis es un libro simbólico, no lo podemos equiparar de una manera literal. Adán es el representante del género humano masculino y Eva es el representante del género femenino. ¿Sí? La primera maldad que entró en este mundo con el ser humano fue la mentira provocada por el maligno, representada por una serpiente.
Porque las serpientes tienen veneno y te pican y te matan, ¿no? Por eso es un simbolismo. Por eso se usa o se escribió, se describió que era una serpiente. La desnudez de los seres humanos en aquel entonces, para que ustedes me entiendan la explicación, quiere decir la ausencia de Dios. Estás desnudo, estás sin Dios, ¿sí? No tienes conocimiento de Dios, estás desnudo, estás alejado del Señor. Los dos árboles que había ahí plantados en ese paraíso terrenal, ¿sí? Uno es el árbol de la vida y el otro es el árbol de la sabiduría del bien y del mal. Y Dios les había dicho, pueden comer de todos los árboles, ¿no? Hasta el árbol de la vida también. Pero no coman del árbol de la sabiduría del bien y del mal, porque es la sabiduría del hombre. Es la representación, ¿no? Tu raciocinio, tu entendimiento. No debes de comer de eso. Tienes que estar siempre unido al Señor. Porque si nosotros queremos hacer las cosas a nuestro antojo, a nuestro libre albedrío, nos vamos a equivocar, hermanos. Ahorita les voy a poner un ejemplo por qué nos equivocamos. Y el árbol de la vida, ¿sí? Es estar con Dios. Ese es el significado, ¿sí? De estar con Dios. Toda esa literatura que tenemos en el Génesis, es importante que tú sepas que tienes un simbolismo. Y quiero aclararte algo que a lo mejor no lo sabes, pero el libro del Génesis, sí, fue terminado de escribir mucho tiempo después. ¿Sabías tú que el libro más antiguo de la Sagrada Escritura es el libro de Job? Bueno, ahí investigalo, ¿sí? Para que tengas tú esto en orden, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué les digo esto de que la sabiduría, el raciocinio del ser humano nos provoca que caemos en errores? Lo vemos en algunos pasajes bíblicos. En la época de nuestro Señor Jesucristo, dijo Jesús a sus discípulos, yo tengo que regresar a Jerusalén. Ahí me van a apresar, me van a condenar, me van a matar, me van a crucificar. Pero al tercer día voy a resucitar. Y todos se quedaron así como, perdón, ¿no lo puedes repetir? ¿Sí? Otra vez, repite. Y Jesús les dijo y les explicó todo lo que les iba a pasar. Cuando iban a Jerusalén, Pedro le dijo al Señor, al maestro, lo atrajo aparte, a solas, no lo hizo enfrente de todos los demás discípulos. Le dijo, maestro, ¿cómo se te ocurre que vamos a regresar a Jerusalén? La última vez nos iban a apedrear, nos apedrearon y casi nos matan. ¿Y tú quieres regresar a Jerusalén? No inventes. ¿Sí? Y Jesús le dijo a Pedro, Simón, Pedro, tú piensas como los hombres. ¿Se dan cuenta? No piensas como Dios. Esto nos da a entender de que muchas veces nosotros, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, nuestro raciocinio, ¿sí? Nuestros conceptos humanos, ¿sí? No son los mismos que, que nos da Dios. Son diferentes. Tenía razón Pedro, ¿no? Pues, oye, pues es lógico. Cualquiera de nosotros hubiera dicho lo mismo. Y así somos en la vida diaria, en el cotidiano. Nosotros siempre queremos darle un raciocinio a todo. Hoy en día hay mucha gente, ¿no? que trata de entender las Sagradas Escrituras a su antojo, o las tergiversa, o las malentiende, ¿sí? Por ahí algunos personajes dicen que cómo es posible que en la época de Noé, cuando se inundó, haya salvado tantos animales, pero no salvó a los canguros que estaban en Australia. Y se queda uno así, ¿no? La gente dice, ay, oye, sí es cierto. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes sabían que con el diluvio, que duró 40 días y 40 noches, ¿ustedes creen que se inundó todo el planeta Tierra? Pues no, hermanos. Se inundó el lugar que se tenía que inundar. No tenemos, desafortunadamente, la zona geográfica, pero de que se inundó ahí el lugar en donde estaba esa gente, sí. Y se salvaron esos animales, por decirlo así. Pero no fue en todo el planeta, hermanos. Entonces, la gente cae en esos errores de pensar que así fue, ¿sí? Acuérdense que nuestro Padre Dios tenía una línea con el pueblo, con los descendientes, ¿sí?
de su pueblo que él ya había tomado en cuenta. ¿Sí? Acuérdense que pues Noé era descendiente desde los primeros seres humanos, ¿no? Que Dios había creado. Por eso es importante ir entendiendo esto, porque si no, hay otra gente que menciona, ¿de dónde salió la mujer de Caín? ¿Sí? Si dice ahí la escritura que fue desterrado Caín y ya después se casó y tuvo hijos, y pues no, que los primeros eran Adán y Eva, pero se dan cuenta cómo entonces caemos en errores. Por eso es importante entender que Adán es el representante del género masculino y Eva es el representante del género femenino. Y Dios creó al ser humano. ¿Sí? Es un formato para que tú lo aprendas y lo entiendas, pero a veces lo malinterpretamos. Y desafortunadamente nuestros guías espirituales pues no nos explican las cosas. ¿Sí? Se automatizan ellos en decirnos las cosas como ellos les han dicho que digan. Ah, no, sí, porque para eso son bien obedientes. Bueno, ahí nada más les dejo esto porque era importante decirles que por una mujer entró el mal en el mundo y aquí vemos que por una mujer se da cuenta, sí, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y vuelve uno a la vida. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, me tengo que ir, sí, para que mi Padre Dios les envíe el Espíritu Santo, y lo acabamos de ver hace unos días. Ese Espíritu Santo llegó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este próximo domingo vamos a celebrar la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y otro domingo más, pues vamos a celebrar la venida del Espíritu Santo, que le llamamos Pentecostés. Bueno, espero que esta explicación les sirva de curiosidad y puedan ustedes internarse más en el conocimiento y lo vuelvan a leer con calma. Que Dios los bendiga.